En un día de agosto que parecía normal, la vida de una mujer llamada Bobby Parker, esposa del subdirector de una prisión de Oklahoma en Estados Unidos, cambió drásticamente. Este peculiar caso dividió a un grupo de testigos y a la opinión pública que lo siguió detenidamente en dos bandos con versiones totalmente diferentes, que aún hoy en día genera dudas con respecto a lo que realmente sucedió el día de los hechos. Te invitamos a que te quedes con nosotros hasta el final de este video y conozcas todos los detalles de un caso que fue bastante controversial. El caso de Bobby Parker. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Bobby Klein, quien más tarde se convirtió en Bobby Parker, nació el 13 de mayo de 1962 en el estado de Oklahoma, Estados Unidos, en un hogar lleno de amor y unión, conformado por sus padres y 3 hermanos mayores, quienes desde muy pequeña la hicieron sentir protegida y segura. Criada en un entorno de agricultores, sus parientes cercanos le inculcaron siendo muy pequeña lo importante y valioso que eran los lazos familiares y las relaciones interpersonales. Por tal motivo, Bobby se convirtió en una niña muy cariñosa, responsable y, sobre todo, preocupada por el bienestar de quienes la rodeaban. También la describían como una chica tímida y, con el pasar de los años, se convirtió en una persona reservada e independiente, reflejándolo en las actividades que realizaba a diario. Luego de completar la educación secundaria, Bobby comenzó sus estudios universitarios y durante ese periodo conoció a un chico muy decente, educado, vivaz y equilibrado, llamado Randy Parker. Sin imaginar que a partir de ese primer encuentro, siendo aún muy jóvenes, compartirían luego el resto de sus vidas. Aquel primer contacto fue amor a primera vista para ambos. Randy consideraba que ella era una chica excepcional y quedó encantado con la forma en la que hablaba y se comportaba, con su inteligencia y su hermosa sonrisa, de la que quedó prendado inmediatamente. Fue así como en 1982 la pareja contrajo matrimonio, y 2 años después le dieron la calurosa bienvenida a su primera hija, a quien llamaron Robbie, un nombre compuesto con algunas letras de los de ambos padres. La joven pareja estaba feliz por la llegada de su primogénita y con ganas de tener otro bebé. Con respecto a los estudios, para ese momento, Bobby ya se había graduado de la universidad como docente. Entonces, poco después volvió a quedar embarazada, al mismo tiempo que comenzó a ejercer su profesión trabajando como educadora de los reclusos en una penitenciaría estatal para hombres, donde Randy ocupaba un puesto administrativo. Bobby se dedicó y le puso mucho empeño a esta primera experiencia laboral, la cual terminó siendo muy grata, enriquecedora y valorada, ya que en esa oportunidad recibió el premio de la maestra del año. Pero Randy no se quedaba atrás, ya que su desempeño también fue brillante, y en consecuencia logró ascender rápidamente de cargo dentro de la institución. Tanto así que en el año 1992 fue reasignado a un centro penitenciario de seguridad,
para ocupar el cargo de subdirector en un reformatorio estatal ubicado en un pequeño pueblo de la ciudad de Oklahoma. Motivado a esta nueva oportunidad, la familia tuvo que hacer algunos cambios y mudarse de lugar de residencia, para establecerse en una hermosa casa situada en los terrenos del complejo penitenciario, la cual les asignaron debido a la importancia del nuevo puesto que desempeñaría Randy. En este punto, Bobby decidió dedicarse un poco más a la crianza de sus dos hijas, quienes para ese momento tenían 10 y 8 años, así que disfrutaba del hecho de ser ama de casa, pero también le encantaba educar, así que continuó impartiendo clases, pero esta vez lo hacía los días domingo en una escuela. Todo marchaba de maravilla, y la pareja sin duda parecía tener un futuro prometedor. Se adaptaban de a poco a su nuevo estilo de vida, que si bien era tranquilo, también un poco peculiar, dado que estaban rodeados de un entorno carcelario. En esa época, a la prisión llegó un nuevo director con un comportamiento e ideas bastante atípicas, llamado Jack Cowie. Él no acostumbraba a estar en su oficina detrás del escritorio, sino a pasearse por el patio y estar cerca de los reclusos. A raíz de esto hizo algunas modificaciones importantes, que luego cambiarían todo. Jack, como todos lo llamaban, notó rápidamente la presencia de un prisionero llamado Randolph, descrito como un hombre muy inteligente, carismático, encantador, pero también con una enorme destreza para manipular a las personas que lo rodeaban. Habilidades que oportunamente pondría en práctica para conseguir luego algunos beneficios. Randolph Franklin Dial nació el 26 de septiembre de 1944 en Tulsa, Oklahoma, siendo hijo de una pareja que se separó cuando él apenas tenía 3 años. Además, se conoció que su hermano mayor se quitó la vida. Estos eventos sin duda marcaron la vida de Randolph y dejaron una huella que de alguna manera influyó en el comportamiento que tendría los años posteriores. Durante su adolescencia desarrolló una pasión por las artes visuales. Así que al culminar sus estudios de la escuela secundaria, se inscribió en la universidad para cursar la carrera de pintura, la cual logró terminar con éxito. Luego de graduarse, consiguió un empleo como instructor de arte y se ganaba la vida vendiendo sus propias pinturas y esculturas, hasta que de pronto se involucró en una situación que cambiaría su destino para siempre. El 16 de septiembre de 1981, Randolph le quitó la vida a una instructora de artes marciales llamada Kelly Dean Hugan, de 27 años. Sin embargo, no fue hasta 1986 cuando las autoridades lo detuvieron y confesó haber perpetrado el crimen por dinero. Según su testimonio, fue contratado por la mafia para cometer este delito, pero al parecer, Randolph solía contar una serie de historias que parecían salir de su propia imaginación. Entre ellas afirmaba haber servido en Vietnam, ser agente de la Agencia Federal de Investigación e Inteligencia de los Estados Unidos, conocida por sus siglas en inglés como FBI, del Servicio Secreto y de la Agencia Central de Inteligencia, CIA. Lo cierto es que fue encontrado culpable por el crimen de Kelly y sentenciado a cadena perpetua el 22 de agosto de 1986. Estando en prisión, el hombre se convirtió en un recluso modelo y logró establecer una relación con Jack. Así que, aprovechando esta cercanía, Randolph tuvo la iniciativa de proponerle un programa de arte, liderado por él, para educar al resto de los reclusos. A Jack le resultó una gran idea, ya que serviría para promover la institución. Así que dio inicio a dicha formación en la que los prisioneros fabricaban algunas piezas de cerámica que luego pondrían en venta. Para llevar a cabo esta formación, Randolph necesitaba un taller, por lo que Jack le permitió permanecer en un espacio fuera de los barrotes de la prisión.
con condiciones mínimas de seguridad. Dicho lugar se ubicaba en los terrenos aledaños, donde, recordemos, también vivía la familia Parker. Resultó que también requerían un espacio para poder exhibir las piezas. Así que Bobby, amablemente y con la intención de sumarse a la causa, ofreció el garage de su casa y lo ayudó a venderlas. Al mismo tiempo que él deseaba enseñarle el arte de hacer esculturas de cerámica. Según trascendió, Bobby no se sentía cómoda con recibir lecciones en el garage, debido a que allí se encontraba sola con él. Así que, buscando resguardar su seguridad, prefirió hacerlo en el frente de la vivienda. El 30 de agosto de 1994, Randy y Bobby desayunaron con sus hijas. Más tarde las niñas se fueron a la escuela y el hombre se fue a trabajar. En ese momento, Randolph ya se encontraba ocupado en el jardín delantero. Ese mismo día, Bobby y él viajarían hasta la ciudad en la camioneta de ella para ofrecer las piezas a los comerciantes, sin que la mujer pudiera siquiera imaginar lo que ocurriría después. En el camino, ella aparentemente se comenzó a sentir un poco mareada, y en medio de lo poco que afirmó recordar, aseguró que Randolph la amenazaba con un arma blanca, mencionando incluso que tenía sangre en el brazo y en las piernas. Por lo que el hombre decidió parar en una tienda y comprar algunos artículos para limpiarla. Extrañamente le permitió hacer una llamada, y en lugar de comunicarse con su esposo Randy, quien quizás pudo haberla rescatado de inmediato, llamó a su madre, según porque pensaba que la conexión podría ser rastreada. A mediodía de ese mismo 30 de agosto, Randy llegó a casa para almorzar como de costumbre. Y para su sorpresa no había nadie, pero sí una nota de Bobby, diciendo que había ido de compras y que le había dejado un sándwich en el refrigerador. Para él esto fue algo normal. Pero llegadas las 4:45 de la tarde, la hija mayor de la pareja llamó a Randy un tanto preocupada y le dijo que Bobby no había regresado a casa. Sin embargo, este le respondió que se quedara tranquila porque su madre había ido de compras. Sin embargo, 30 minutos después, Randy regresó a la vivienda y descubrió que Bobby todavía no había regresado. Así que comenzó a temer que algo malo pudiera haberle sucedido, por lo que de inmediato se comunicó con los hospitales de la zona, pero no encontró rastro de ella. De pronto recordó que no había visto a Randolph esa tarde. Así que le pidió a un oficial que revisara su celda, y él no se encontraba allí. Fue en ese momento cuando Randy tuvo la terrible sensación de que aquel hombre se había escapado, llevándose a Bobby con él en contra de su voluntad. Más tarde esa noche, la madre de la mujer, quien había recibido su llamada, le comunicó a Randy que sentía que algo malo le había sucedido a Bobby porque solo le dijo que lo llamara a él y a las niñas y les dijera que los amaba, pero antes de que la mujer pudiera responder, le colgó. Randy activó las alarmas sin perder tiempo, y momentos después la noticia se hizo pública en la comunidad, quienes mostraron su apoyo, y así comenzó una gran persecución con el propósito de dar con el paradero de Bobby. Mientras, la mujer estaba confinada en la habitación de un hotel en Texas a merced de Randolph, quien, según comentó luego, le ató los tobillos y las muñecas para luego propinarle una fuerte paliza con un cinturón, mientras amenazaba con lastimar a su familia si es que a ella se le ocurría intentar escapar. Para ese momento, Randolph tenía un arma de fuego con la que mantenía controlada a Bobby, poniéndola en su cabeza y repitiéndole que debía cooperar. 24 horas después, la camioneta de la mujer fue encontrada abandonada al otro lado de la frontera de Texas, y en su interior los investigadores encontraron colillas de cigarrillos, casualmente de la marca que solía fumar Randolph. Además, había sido limpiada, por lo que no pudieron hallar ningún tipo de evidencia de forcejeo. Esto llevó a las autoridades a pensar que quizás Bobby no había sido privada de su libertad a la fuerza,
considerando la posibilidad de que ella se hubiera ido voluntariamente. Pero Randy estaba convencido de que eso no era cierto. Y mientras indagaba, supo que Randolph le había comentado a algunos reclusos que estaba enamorado de su esposa. No obstante, la agonía de Bobby continuaba. Mientras Randolph decidió tomar un autobús con destino a la ciudad de Houston, y al llegar ocuparon un departamento abandonado donde, según ella afirmó, la obligó a consumir alcohol y sustancias ilícitas, y abusó sexualmente de ella en reiteradas oportunidades. Así pasaron días, incluso meses sin un solo rastro de Bobby, a pesar de los múltiples esfuerzos de las autoridades por hallarla, los cuales fueron mermando con el paso del tiempo. En abril de 1995, Bobby y Randolph se encontraban trabajando en una pequeña granja ubicada al este de la ciudad de Texas y vivían en un remolque. Para entonces habían cambiado sus nombres a Richard y Samantha Dial, su esposa, como la presentaba frente a otras personas. Llegado el año 1997, Randolph fundó una empresa de cerámica a la que llamó Jardines de Terracota, llegando a ser tan osado que incluso la dio a conocer a través de una entrevista en la radio, lo que trajo como consecuencia que fuera invitado a un almuerzo de mujeres en un reconocido club de la ciudad, donde llegó a dar un discurso frente a todas las presentes. Para Bobby, el trabajo en la granja era conocido porque fue el entorno en el que creció, así que consiguió laborar en una granja de pollos, y la dueña del lugar notó claramente que Randolph era abusivo con la mujer a la que llamaba su esposa. En el año 2000, la pareja se mudó nuevamente, en esta oportunidad a otra granja de pollos más grande, mientras Randolph continuaba con su campaña de amenazas y terror para controlar a Bobby. Para ese entonces, Randy y sus hijas, ya adolescentes, seguían sin tener noticias de Bobby, pero mantenían viva la esperanza de que ella volvería a casa sana y salva. Así llegó el 4 de abril del año 2005. 10 años, 7 meses y 5 días después de la desaparición de Bobby, cuando una llamada anónima hecha a la policía, gracias a un anuncio publicado en un famoso programa de televisión donde aparecía la foto de la cara de Randolph, le devolvió la vida a Bobby y a su familia. Las autoridades se movilizaron de inmediato, y en un exitoso operativo lograron dar con la mujer y atrapar a Randolph, quien se mostró sorprendido y no tuvo ni la más mínima oportunidad de defenderse. El hombre se encontraba viendo televisión tranquilamente, y luego de tantos años quizás pensaba que nunca sería atrapado. Bobby fue liberada, y por fin pudo reunirse nuevamente con su familia. Pero para ella, esto aún no había terminado. Fue así como la noche de ese mismo día, Randy, quien aún se desempeñaba como funcionario de la misma penitenciaría, se encontraba en casa disfrutando de un programa de televisión, cuando recibió una llamada de su jefe para avisarle que su esposa por fin había sido encontrada. El hombre se alistó de inmediato y condujo muy ansioso y emocionado durante más de 6 horas hasta Texas para verse con ella. Bobby había sido trasladada a un hotel de la ciudad, donde finalmente la pareja se reencontró con un emotivo abrazo, mientras Randy le decía al oído que ahora estaría bien. El hombre no tenía ninguna duda con respecto al infierno al que Bobby había sido sometida por tantos años, y sentía la necesidad de llevarla de vuelta a su hogar, el lugar al que pertenecía y del que nunca debió ser arrebatada. Por su parte, Randolph fue devuelto a prisión, y los días siguientes Bobby por fin volvió a ver a sus hijas, quienes para entonces ya eran unas mujeres de casi 19 y 22 años. A partir de ese momento, la familia decidió alejarse un poco, disfrutar de estar juntos nuevamente y sobre todo, tratar de sanar todo lo que habían pasado.
Esto no duró mucho, ya que al jefe de la policía que lideró el rescate le generó mucha suspicacia que en el momento de la detención de Randolph, Bobby le repetía que no estaba colaborando con las autoridades. Según ella, aún sentía mucho miedo porque mientras estuviera vivo, lo creía capaz de cumplir con su palabra y tomar represalias contra ella o su familia. Tras conocerse esta información, se generó una ola de rumores y dudas porque muchas personas cuestionaron la versión de los hechos contada por Bobby y pensaban que quizás ella nunca había sido retenida en contra de su voluntad. Por el contrario, se había ido y permaneció al lado de este hombre durante casi 11 años por voluntad propia. A esto se le sumó que en el interior del tráiler donde vivía la pareja, fueron encontradas cartas escritas por Bobby, donde plasmó que amaba a Randolph, tarjetas alusivas al día de San Valentín y fotografías de ella sonriendo, lo que sin duda empeoró su situación. También se supo que la mujer no solo se había comunicado con su madre, sino también con una amiga y con el escritor de un libro, con quien, según su testimonio, habló por orden de Randolph, indicándole detalladamente todo lo que debía decir. Entonces todos se hacían la misma interrogante: ¿por qué no se comunicó con su esposo cuando tuvo la oportunidad de hacer llamadas telefónicas? Por su parte, un fiscal de la ciudad de Oklahoma consideró que Bobby tuvo múltiples oportunidades de escapar y no lo hizo, ni siquiera impulsada por el deseo de volver a ver a sus hijas. Para él había una cantidad considerable de pruebas, las cuales evidenciaban que se comportaban como un matrimonio y que tenían una relación amorosa como cualquier otra pareja. No conforme con esto, se descubrió que presuntamente Bobby había tenido un amorío años antes con un recluso, según afirmó él mismo, en la prisión en la que ella fue galardonada como maestra del año. Además, un prisionero que supuestamente los vio aquel día de la desaparición de la mujer, aseguró que era ella la que conducía y que no mostraba rasgos de estar bajo los efectos de ninguna droga. Por el contrario, se mostró sorprendida al notar que había quedado en evidencia. En definitiva, el jurista estaba convencido de que Bobby llegó a padecer del famoso síndrome de Estocolmo, el cual refiere que las víctimas pueden llegar a tener sentimientos hacia sus captores. Con base en estos hechos, en abril del año 2008, el fiscal presentó cargos en contra de Bobby por presuntamente haber ayudado a Randolph a escapar de la prisión. Ante esto, la mujer se mostró sorprendida, incrédula y devastada por lo que estaba pasando. Ella consideró que nunca debió ser acusada de ningún cargo, por lo que se mantuvo firme en su inocencia y aun cuando le ofrecieron un acuerdo si se declaraba culpable, no lo aceptó. Por su parte, Randolph, quien había recibido 7 años más de condena por el intento de fuga, falleció en el año 2007 a la edad de 62 años, después de una larga enfermedad, no sin antes dejar claro ante las autoridades que había mantenido confinada a Bobby bajo amenazas y que nunca tuvieron una relación afectiva. El 5 de julio de 2011 comenzó el juicio de Bobby, en el que la parte acusadora afirmó haber encontrado en el remolque fotos, correos electrónicos, cartas escritas a mano e incluso preservativos que indicaban claramente, según su criterio, que ella y Randolph tenían un amorío consensuado. La mujer lo negó todo y se mantuvo firme en su argumento. Randolph se la llevó en contra de su voluntad y la obligó a ingerir sustancias que afectaron su conciencia y su capacidad de respuesta. Entre los testigos que subieron al estrado se encontraba Jack, quien afirmó que Bobby y Randolph se mostraban demasiado cercanos mientras compartían las lecciones de cerámica, y para él, ella era culpable. El abogado de la mujer, convencido de su inocencia, argumentó que Randolph era un hombre enfermo y consideró que se trataba de un error judicial. Para demostrarlo, dio a conocer un informe psicológico en el que se describía al sujeto como un hombre peligroso con un talento extremo para manipular,
especialmente a las mujeres, por lo que estaba plasmado que se sugería mantenerlo alejado de ellas. También trascendió que Jack tuvo un par de pistas de la ubicación de Bobby 2 años después de que fuera llevada en contra de su voluntad por Randolph, a lo que él respondió que no lo notificó a las autoridades, incluso siendo consciente de que el hombre era prófugo de la justicia, porque, según su opinión, ellos habían tomado la decisión de escapar y estaban felices. Finalmente, el 31 de marzo de 2012, después de 11 semanas de testimonios y 13 horas de deliberación del juicio, considerado el más caro en la historia del condado, Bobby, de 64 años, fue declarada culpable de los cargos y sentenciada a 1 año de prisión. Sin embargo, fue liberada después de cumplir solo 6 meses de la condena. Y su familia mantiene que es inocente. Y después de todo lo que lamentablemente tuvo que vivir, este veredicto fue muy injusto. Según el secretario del tribunal, el Estado gastó $66,000 para poner a la mujer tras las rejas por presuntamente ayudar a escapar a Randolph de la penitenciaría, de los cuales aproximadamente $27,000 representaron los gastos del jurado. Pero para el fiscal de distrito valió la pena el gasto, y afirmó que el cumplimiento de la justicia no tiene un precio. Ahora bien, finalmente conoces todos los detalles de este controversial caso, así que nos gustaría conocer tu valiosa opinión. ¿Consideras que Bobby fue víctima de Randolph o que por el contrario se enamoró de él y fue su cómplice para escapar de prisión? Déjanos tus comentarios y recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo Expediente Criminal. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro Expediente Criminal. Adiós.